noches, ¿cómo están? Esto es Radio Corazón. Hoy comenzamos. No puedo dejar de hablar de un depredador. Se encuentran en todas partes. Todas las partes un depredador. Y pues en la cuestión de religión pues no puede faltar, ¿verdad? Ya conocemos casos que les he platicado en cuestión religiosa del catolicismo. Ya he comentado algunas cosas, no sé si les conté una historia, pero bueno, que ya no me acuerdo cómo se llama el documental que vi, pero también tiene sus casos el catolicismo de depredadores. Pero ahora vamos a ver con el cristianismo, porque así se dicen llama, no todos los cristianos, específicamente una iglesia que se hace llamar la luz del mundo. ¿Cómo ven? Que más que luz es oscuridad y tinieblas en el mundo, porque yo creo que si Dios le da luminosidad a un ser humano, lo debe de utilizar para el bien y no para su beneficio. Lo creo, estoy convencida 1000 veces, no para su beneficio. Quien se ha aprovechado de la pobreza, de la ignorancia, de la fe de las personas, esos se van a ir de puntitas al infierno, porque es la realidad, eso es la verdad. Hay mucha gente aprovechada en todas las religiones, como dije, en todos los ámbitos hay depredadores políticos, en la escuela, en el trabajo, en todos lados hay. Pues bueno, esta historia está muy aterradora, por eso es la oscuridad del mundo, no es la luz del mundo. Quiero que sepan que esta iglesia sigue vigente, tiene mucha gente que lo sigue, así de que si llega alguien a hacer algún comentario, elimínenlo. Hay fanáticos para todo en el mundo. Entonces, y vamos a comenzar con esta historia aterradora. ¿Que de dónde sacó el dinero? ¿Que de dónde salieron los ratones? La luz del mundo. Les voy a contar la historia para que tengan idea de qué estoy hablando, de quiénes estoy hablando. Esa pequeña iglesita se encuentra en Guadalajara, Jalisco, México. Su pequeño castillito se hizo el Señor, y de esos en varias partes del mundo. La luz del mundo fue fundada por Eusebio Joaquín González. Este tipo nació en 1896 en Colotlán, Jalisco, de una familia de escasos recursos. Durante la Revolución Mexicana se unió al ejército constitucionalista y luchó contra los rebeldes, o sea que luchó contra Pancho Villa, fíjense, desde 1915 hasta el final de la guerra en 1921. En 1926, mientras servía en Coahuila, entró en contacto con ministros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y dejó el ejército. Con su esposa Elisa Flores vivió un tiempo en Monterrey y trabajando al servicio de los líderes de esa iglesia. O sea que ahí empezó a aprender las mañas, hasta que Joaquín González proclamó haber recibido una revelación el 6 de abril de 1926 en la que Dios le habría dado el nombre de Aarón y le encomendó restaurar la primitiva iglesia cristiana. ¿Cómo ven? O sea que Moni Vidente no fue la primera a la que se le apareció y le dijo: te doy este don. Y resulta que al Señor se le apareció y le dijo que hiciera la primitiva iglesia cristiana. ¿Cómo ven? Quiero que sepan que este tipo de personajes, falsos profetas, tienen este tipo de mentiras en su haber, y yo creo que son este tipo de ingeniosos como esos tipos de circo o los que te venden medicina o pomadas milagrosas, que tienen son merolicos que hablan, te dicen, te enredan, sacan un buen cuento y la gente les cree. Entonces, para mí fue eso. Resulta que Dios le reveló que debía restaurar la iglesia cristiana. Con su esposa viajó durante 8 meses hasta llegar a Guadalajara, Jalisco. En ese momento, Jalisco era centro de la Guerra Cristera, un movimiento radical de católicos involucrado en un conflicto armado contra la administración del presidente Plutarco Elías Calles. Allí, un número considerable de seguidores, especialmente de escasos recursos, se adhirió
debido a sus creencias. Es que en estos años, pues fíjense, todavía los mexicanos se resistían de alguna manera al catolicismo y pues todo el que no entraba en la religión, pues ya ven que hubo bastantes muertos, ¿no? Entonces, pues ahí había ese tipo de cosas y pues, como dicen, a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores. Y pues ahí es donde, pues sí, muchos se aprovechaban, ¿no? Ok. El 18 de julio de 1943, Joaquín González afirmó recibir otra revelación divina. A mí se me hace que se fumaba sus churros. Tuvo otra revelación divina que le dijo que se bautizara y con él toda la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. En 1953, el entonces gobernador de Jalisco le obsequió al dirigente religioso 14 hectáreas al este de la ciudad de Guadalajara e inició una colonia llamada Hermosa Provincia, la cual continúa siendo la más importante de la organización. ¿Cómo ven? Pues sí, señoras y señores, cuando hay unos depredadores de esta altura, como este tipo, que empezó a crecer desde abajo, pero bastante, se ve que era bastante, pues que esa gente que aprovecha el momento y las oportunidades, y resulta que sí, claro que sí, para tener esa fuerza y ese poder necesita tener amigos en el poder. Y pues si él estaba con los militares luchando, pues creo que tuvo algunas ganancias, ¿verdad? Acuérdense que ahí se tratan de favores, casi lo puedo jurar. Y pues entonces resulta que casualmente el gobernador de Jalisco le obsequia 14 hectáreas. ¿Cómo ven? Qué buena gente es el gobernador, ¿no creen? Pues este señor, que se le apareció Dios, pues se murió, ¿verdad? Se tenía que morir. Y pues se murió el 9 de junio de 1964 a los 66 años. Fíjense, no se murió tan viejo, ¿verdad? Pero se murió a los 66 años de edad. Pero obviamente ya había hecho su reino, ¿verdad? Y pues se lo heredó a su querido engendro del mal llamado Samuel Joaquín Flores. Este engendro nació el 14 de febrero de 1937 en Guadalajara, obviamente, y fue bautizado en la superiglesia de su padre, obviamente, la Luz del Mundo, a los 14 años. Se convirtió en parte del cuerpo ministerial de la iglesia y obtuvo control de la iglesia a los 27 años. Después del fallecimiento de su padre, Joaquín González, durante el liderazgo de Joaquín Flores, la organización se centró en el crecimiento internacional a través de una estrategia misionera. De acuerdo con la iglesia, Joaquín Flores fue apóstol y también ángel del Apocalipsis. ¿Cómo ven? ¿Qué ondas con esas palabras? Ángel del Apocalipsis. Pues buen nombre, ¿no? Buen nombre. Pero fíjense que estos engendros se hacen llamar apóstol de Dios, apóstol de Jesucristo. Y yo me pregunto, caray, pues que no nada más hay 12 apóstoles. Desde ahí, o sea, ¿qué le pasa a esta gente? A ver, pero bueno. Pero eso no es todo de la churrería que podemos hablar, no es todo, ¿eh? Resulta que mediante un sueño o visión, él estaba en Veracruz. Dios le dijo que era ese ángel. Se pueden reír, ¿eh? Se pueden reír. Verdaderamente se pueden reír. En serio. A principios de la década de los 50, Joaquín González adquirió 14 hectáreas en las afueras de Guadalajara para fundar la comunidad Hermosa Provincia. ¿Se acuerdan, no? Que se la regaló el gobernador. Y esta fue hecha alrededor de su iglesia. En los primeros años de su fundación y gracias a una relación positiva con el gobierno, claro que sí, de Marcelino García Barragán, el Estado implementó los servicios de drenaje. Claro, pues son los compadres. Hay que darles drenaje, agua potable y alumbrado público.
lo que no puede hacer en otras colonias, ¿verdad? Eso no lo pueden hacer, pero para sus compadres sí. En sus comienzos tuvo cercanía y vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, por supuesto el PRI. Y después, cuando obviamente se cambian de banderas y ahora es el PAN, pues también con el PAN tuvo relación. Claro que tenía que tener a fuerza relación con políticos, a fuerza, porque si no, no avanzas. En este país, si no tienes relación con políticos, no puedes hacer nada. Pero bueno, continuamos. Hacia el año 2000, la colonia Hermosa Provincia contaba con un hospital. Fíjense que cuando vaya, si algún día voy a Guadalajara, no voy a esa colonia, porque si no, me ahorcan como a las brujas. Me ahorcó, oiga, menú. Así es. Servicio de primeros auxilios, una farmacia, un mercado, 2 unidades deportivas, un jardín de niños, escuelas, correo, registro civil, un banco, una librería y una estación de policía. Los gobiernos de Guadalajara han otorgado a esta iglesia apoyo para la realización de sus celebraciones como la Santa Convocación. Algunos diputados han participado en celebraciones de cumpleaños, pues del Joaquín, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo no? La iglesia ha sido criticada por la obtención de servicios públicos a cambio de apoyo político. Ay, ¿a poco? ¿A poco ustedes creen? Yo, por favor. La iglesia, ubicada en la ciudad de Guadalajara, es la sede internacional de la organización. De verdad, no les he puesto la jeta del que fundó la iglesia. Pues es ese señor con cara de yo no fui. Es el que le habló primero Dios, ¿no? Y el que le dijo, tú eres el elegido. Este mero jeta. Esta jeta mera es el señor. Y ese es el que ahí está echando choro para que ya saben, ¿no? Obviamente, toda su familia de este señor, a partir de que pensó tener dinero y poder, pues es el que se empezó a beneficiar completamente su familia para engendrar a los futuros el ángel del apocalipsis, ¿no? Claro que sí, ¿cómo no? Que fue este señor, ¿no? Como ven, la iglesia ubicada en la ciudad de Guadalajara es la sede internacional de la organización. Está registrada ante la Secretaría de Gobernación, obviamente. Se caracteriza por su estructura piramidal que ya les enseñé y se construyó entre 1983, que es esta para no seguirle viendo la jeta al ángel del apocalipsis, y 1991. Con los aportes, a ver, adivinen de dónde salió el dinero. ¿Ustedes de dónde creen que salió el dinero? Aportes económicos de sus miembros, o sea, toda esa borregada que llegó, toda esa borregada, ellos pagaron esa bonita iglesia, como no. Es el edificio religioso más alto de la ciudad y el de mayor tamaño de Latinoamérica. Fíjense, ¿a poco está más grande que la Basílica de Guadalupe? ¡Hora! Puede albergar 12,000 personas y se utiliza para las ceremonias anuales. Los miembros acuden desde todo el mundo cada 14 de agosto para celebrar la Santa Cena. ¡Hora! Es la Santa Cena, como ven. Y en 2012 celebraba el cumpleaños de Samuel Joaquín Flores cada 14 de febrero. Fíjate, en el mendigo nació en 14 de febrero. La colonia que rodea el templo es conocida como Hermosa Provincia y es un barrio habitado casi exclusivamente por miembros de la iglesia. En otras comunidades de México, los miembros suelen vivir cerca unos de otros y alrededor de sus templos y se establecen pequeños barrios. Como ven, hizo su comunidad, este señor hizo su comunidad, pero fíjense que esto es importante porque obviamente lo que pasó después, pues al ser una comunidad tan cerrada, pues casi todos vivían en el mismo lugar, pues la verdad es que a las personas que acudieron a las autoridades, pues se les desterró y le fue muy difícil. Imagínense, ¿no? Imagínate, o sea, no. El fanatismo llega muy grande, de verdad, muy grande. La luz del mundo está, fíjense, ahora les voy a platicar, aquí viene lo bonito.
bonito del asunto. Bueno, no. La contradicción sobre la creencia. La luz del mundo establece sus principios en la Biblia. Eso dicen ellos. Ahora con lo que les voy a contar, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Sus creencias son monoteístas, un solo Dios, y sostienen que Jesucristo es Hijo de Dios y Salvador del mundo. Hasta ahí, pues no la creemos. Y que fue encarnado en la Virgen María. Seguimos ahí, ¿no? Por intervención del Espíritu Santo. Y que su muerte fue un sacrificio humano y agradable a Dios. Bueno, eso cuestionable. Por tratarse de una iglesia no trinitaria que rechaza la doctrina de la Santa Trinidad, es decir, unitarista. En la luz del mundo se bautiza en el nombre de Jesucristo, no del Padre, no del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo valió queso para ellos. Aunque se supone que fue la intervención del Espíritu Santo para que la Virgen María pudiera crear a Jesucristo que adoran, pero nada más sirvió para eso y a ellos no les importó, se desapareció el Espíritu Santo, no existe, no es importante. Primera locura, pero bueno, cada quien que lo tome como quiera. Consideran que el bautismo es en agua, es válido solo en nombre de Jesucristo y que es una confirmación de que el hombre puede acceder al reino de los cielos. Creen que la iglesia establecida por Jesucristo es para todas las naciones y para todo aquel llamado a la salvación. Creen en la segunda venida de Cristo. Pues hasta ahí todos estamos bien, ¿no? Sostienen que cada hombre tiene libre albedrío. Que la canción. Bueno, eso. Hasta ahí seguimos bien, ¿no? Incluida la elección del credo religioso. Creen en la ciencia como un don de Dios. Pues sí, ¿no? ¿O qué no? Cuyo conocimiento debe servir a las más grandes causas de la humanidad y afirman que imponer determinados estados civiles, despojar los bienes y atentar contra la integridad familiar va en contra de los principios éticos y morales. Fíjense nada más. Afirman que imponer determinados estados civiles, despojar de los bienes y atentar contra la integridad familiar va en contra de los principios éticos y morales, y precisamente esto que afirman es lo que estos engendros hacían. Entonces seguimos con los falsos profetas, hijos de Dios. Consideran que la Biblia, a la que llaman letra muerta, únicamente puede ser interpretada por los enviados de Dios, que son varones. O sea que son los únicos, estos varones engendros del diablo, los que pueden interpretar, y ellos interpretan la Biblia como se le hinche sus dos pelotas, porque eso fue lo que hicieron los malditos depredadores. Eso fue lo que hicieron. Interpretar la Biblia como se le hinchaban sus pelotas. Los miembros de esta iglesia consideran que Samuel Joaquín Flores nació muerto. Ojalá hubiera nacido muerto el hijo de... Bueno. Y que su padre le infundió, dice, la vida, haciéndole superior al resto de los seres humanos. Como ven, ahora resulta que el padre de Joaquín, el engendro mayor, el que le habló Dios, se sintió como Jesús y levantó a Lázaro, pero este no se llamaba Lázaro, se llamaba Samuel. ¿What? Pero, ¿what? Los miembros de esta iglesia consideran que Samuel Joaquín Flores nació muerto, lo que les dije, y que resulta que su papá le dio vida. ¿Cómo ven? Ay, se lo hubiera tragado. Creen que como apóstol su autoridad es vitalicia. Claro, por supuesto. Otro que se cree papá. Pero este apóstol, hubiera puesto otro nombre el mendigo como apóstol. Se lo considera un mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado. O sea, los aaronistas, como se les llama, dicen que solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel. Solamente a través de él. ¡Qué
cosa? ¿Qué? ¿What? Dios, dame fuerza para escuchar esto, por favor. Dame fuerza. Pues bueno, los creyentes de la luz del mundo consideran que Joaquín Flores les proporciona bienestar espiritual y material. También sostienen que es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Alguien que me diga, vayan a Google. Creen en la glosolalia. ¿Qué es eso? Pero a diferencia de los pentecostales, bueno, aquí sí, quien sepa de esto de la Biblia, ahí díganme, clásicos, creen que el hablar en lenguas es la confirmación para llegar a ser hermanos. ¿Cómo ven? O sea que ellos dicen que hablar en lenguas es la confirmación para llegar a ser hermanos espirituales y entrar en el reino de Dios. ¡Tamales! Entonces yo no entro en el reino de Dios porque hablo nada más una lengua. Una lengua nada más hablo. Ya valí, ¿no les digo? Y que estas lenguas únicamente pueden ser otorgadas al momento de recibir el Espíritu Santo. ¡Uy! Entonces tengo que recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Omnisciente, todo lo siente, lo escucha, omnipresente, está presente en todo, lo siente y lo escucha. Ok. Existe dentro de su estructura organizacional un nepotismo sagrado. Ah, claro, porque nada más su familia se puede beneficiar. Es santa, eso, ¿cómo dicen? Es decir, se les da la preferencia a los parientes para ocupar cargos o empleos, en este caso de orden divino. Pues claro, si el güey se cree Dios, pues las demás son santas, ¿no? Y santos. La iglesia venera a Elisa Flores, a quien llamaban la jefecita. En 2011, Eva García, esposa de Joaquín, es venerada al igual que sus hijos y nietos. En las casas de los feligreses pueden observarse sus fotografías en paredes, que sí puedes tener la fotografía de estos mendigos tan guapos que son los hinches gusanos, bien guapos que son, ¿no? Como para tenerlos ahí en tu sala, muy lindo. ¿Qué les parece? En serio. Bueno, les he contado historias absurdas, en serio que les he contado historias absurdas. Y la verdad, la mayoría, cuando caen en esto de ser absurdo, es precisamente cuando tiene tanto que ver esto de gente aprovechada, muy fanática, y obviamente pues llega a ser absurdo en lo que piensan, en cómo acomodan las cosas. Es que miren, lo entiendo, es como el reino de Inglaterra, ¿no? Que les platiqué también su historia. O sea, realmente Inglaterra, siendo un país tan avanzado, ¿cómo es posible que sigan permitiendo seguir manteniendo a esta gente, a sus lujos, a una reina, a sus hijos? O sea, no hacen nada y simplemente la gente sigue ahí, aún siendo un país de primer mundo, ¿no? Como que dice, ya no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué va a haber un personaje que se sienta sagrado, un rey, una reina? ¿Por qué en estos tiempos ya de verdad que eso cae en lo barato, en lo absurdo, en ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Díganme ustedes, ¿cuándo se acabará todo eso? Pero bueno, mire, por lo menos estos onzos, bueno, hasta lo que yo sé, bueno, a menos que se sepan las negras historias yo que sepa, tiene negras historias la reina, bueno, sus hijos, la reina Isabel, pues tal vez con trata de esclavitud, claro que sí, con negocios, ¿no? Pero no llegaron a la puerquez que llegaron estos absurdos hijos de nadie, ¿no? Entonces, estas historias tan horribles al que voy, después de sentirse dioses, guácala de perro. Sin embargo, María no es sujeto de veneración, fíjense, la madre de Jesucristo no es sujeto de veneración, y en los lugares de culto no se encuentra imagen alguna de santos, cruces ni ninguna otra representación que pueda considerarse objeto de
de culto. La iglesia no cuenta con un cuerpo gobernante, sino que el líder fue establecido por mandato divino. Acuérdense que le habló Dios, ¿sí? Todos los miembros tienen que participar y contribuir a la iglesia, a la que consideran su familia, de acuerdo con De la Torre y Fortuny en 1991. Los miembros creen que cada persona está en su justo lugar. Pues claro, ¿no? Claro, yo han de decir esto, yo en mi trono y tú besándome los pies. Y esos papeles se perciben como algo natural, divino, y no se sienten dominados, ni tampoco sienten que las actividades que realizan sean imposiciones. Sus cultos de alabanza, o sea, fíjense hasta dónde llega, pues sus creencias religiosas, que pues los hacen creer que obviamente le están sirviendo a Dios verdaderamente. O sea, la gente que llegó y que llega a estar en estas sectas religiosas, pues simplemente creen que le están sirviendo a Dios, están totalmente convencidos, totalmente les lavaron el cerebro y están convencidos que le están sirviendo a Dios, y lo hacen con tanta gratitud, con tanto cariño, bueno, no saben, bueno, tan convencidos están, como les dije, ¿no? Sus cultos de alabanza y de adoración son únicamente con sus voces y enseñan canciones para el uso general, con frecuencia en coros, de forma similar a la Iglesia Católica. Aarón y Samuel son considerados intercesores de los hombres ante Dios, y pues como un sacerdote, ¿no? Y sustituyen así a la Virgen de Guadalupe o a los santos. O sea, ¿para qué quieres a la Virgen? Pues si ahí tienes al Samuel. ¿O para qué quieres a los santos? Si ahí tienes al Joaquín. O sea, no. Uno de los orígenes de la fortuna de la iglesia y de la familia, dicen exintegrantes consultados por esta investigación, está en una práctica alentada por la misma jerarquía religiosa de la luz del mundo, de invitar a los fieles a que cedan sus recursos a la iglesia. Eso sí, resulta, yo sí he sabido, y creo que hasta hay artistas que se han metido al cristianismo, que he sabido mucho que este tipo de cultos religiosos les dicen que se despojen de toda cosa material como Dios, y es verdad, en algunos pasajes creo, pues sí, Jesús se despoja de cosas materiales, pero resulta que estos se despojan de cosas materiales, pero se los quedan ellos, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu cabeza, por Dios? Pero bueno, yo digo que cuando tienes un líder religioso y ese líder religioso tiene una super casa, un super carro y muchos lujos, no confíes. ¿Qué haces ahí? No. A los fieles se les exige que hagan donaciones de al menos 3 tipos: el 10% de sus ingresos personales, el diezmo, una ofrenda especial semanal al apóstol y una contribución para el mantenimiento del templo local. Además, dijeron que son obligados a comprar libros de himnos, velos y vestimentas para los servicios religiosos. O sea, también cómprame mi mercancía. O sea, aquí todo. Entonces, dice, cada semana los templos publican listas de las contribuciones de sus miembros, alentándolos a competir entre ellos para mostrar su amor por el apóstol, con donaciones cada vez más grandes y avergonzando a los que no hacen donaciones considerables. ¿Cómo ven? Entre otras donaciones requeridas por la luz del mundo, se encuentra una contribución de $2,000 por año para seguros e impuestos, servicios públicos del templo, estipendios para pastores, obsequios a apóstoles, mensuales y anuales, y otras donaciones específicas y requeridas. Eso es lo que han logrado investigar. La mayoría de los fondos recaudados se entregan al apóstol, quien guarda y gasta los fondos como desee el chamaco. Los miembros de la tesorería ordenan a los miembros de la luz del mundo que abran cuentas bancarias y que compren propiedades a su nombre con el dinero recaudado para mantenerlo para los propósitos y disfrute del mendigo apóstol. ¿Cómo ven? Pues resulta que esta familia se daba los lujos, tenían animales exóticos, hagan de cuenta como el crimen organizado.
Bueno, que en realidad estos también son crimen organizado, ¿eh? Resulta que igual tenían sus tigrecitos, sus leones, jirafas, elefantes, bueno, tenían avión, barco. Pues imagínense si desde 1930 por ahí ya empezaron a amasar fortuna, sin más de 50 años estuvieron amasando fortuna, robándole y siguen robando a la gente. O sea, ¿ustedes cómo ven? ¿Y usted qué opina? ¿Qué opina usted? Pero ahora vamos con lo truculento. Ya les dije que es un falso mesías. Ahora, esto es importante. Pues yo que sepa, en la Biblia dice, bueno, no sé, creo que sí, ¿no? Que vendrán falsos profetas. Señoras y señores, hay tantos falsos profetas en el mundo. Hubo gente, bueno, podemos platicar de los más antiguos o el primero muy popular de este tipo de profetas que llegaron gente a lavarles tanto el cerebro que llegaron gente a quitarse la vida por estos falsos profetas y siguen saliendo y siguen estando, y como les digo, esta gente de la oscuridad del mundo sigue vigente. Están esperando a que su miembro, que ahora está, su apóstol, el hijo de Dios, el engendro del Apocalipsis, salga de la cárcel para seguir con la gente, y la gente sigue creyendo que es inocente. O sea, no sé qué es lo que espera. No, de verdad yo no entiendo hasta dónde puede llegar, pero bueno, ahora sí que si de eso se quieren morir, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero eso también es verdad. Eso se dijo. Llegarán falsos profetas. Y hay tantos. Y no entendemos, ¿no? No entendemos. Pues ahora vamos con la parte menos bonita de esta historia. Ya les dije por qué es un falso profeta. Y ahora vamos a ver por qué es un depredador. ¿Por qué fueron depredadores estos engendros? ¿Por qué? Ahí les va. Pues resulta... yo me entero de esta situación por una serie de Netflix que precisamente se llama La oscuridad de la luz del mundo. Y esta serie la hacen, pues la dedican a la vida de una de las mujeres que fueron parte de miembro de esta secta, podemos llamarla, ¿no? Y esta mujer pues se quita la vida porque ya no se halla en el mundo, porque le destruyeron la vida, porque ya no sentía, después de haberle lavado el cerebro, nadie le ayudó en cuestión psicológica de tratar de salir de ahí, y pues al sentir que ella estaba haciendo algo mal, se separa del grupo, después denuncia y resulta que la rechazan, nadie le quiere hablar, y pues ella termina sin sentido de vida y se la quita. Y se la dedican, esta serie se la dedican a esta mujer, precisamente pues por esto que les platico, ¿no? La verdad es que triste por ella. Yo creo que siempre que hay seres humanos que tienen algún problema, como ella, como muchos en el mundo, pues no nada más se trata de llegar y di tu verdad, ¿no? No, yo creo que se trata de llegar y di tu verdad, pero también darle un cobijo, un apoyo, porque es muy importante, de todo el lavado de cerebro que tuvo, es muy importante pues ayudarlas con psicología, con psiquiatras, para que siga avanzando en la vida, para que se desprograme y no se quede pues sin, que no tiene apoyo, que no tiene a nadie, ¿no? ¿A ustedes qué dicen? Por eso les digo, ya dije, ya despotriqué y voy a seguir despotricando contra este tipo y estos mendigos engendros, precisamente por eso, ¿no? Entonces, pues vamos a regresar a mejor a esta imagen, porque pues ya para qué vemos esos engendros, ¿no? Pues resulta que el tipo, les estaba hablando de Joaquín, ¿se acuerdan? Pues resulta que se muere, este tipo muere precisamente, fíjense, murió de cáncer con con una agonía larga, por algo fue, yo creo, pero pues llega a la sucesión pues su hijo, y según ellos dan a entender que el hijo, que se llama Nazón, que es el que está en la cárcel, porque a los anteriores pues no los llegaron a encarcelar,
juzgar, ¿verdad? Fueron juzgados por Dios, pero no por el hombre. Y resulta que al Nazón sí, lo meten a la cárcel, después de obviamente tanto lujo, tanto apoyo. Bueno, dicen que lo meten a la cárcel después de celebrar 50 años en Bellas Artes. Fíjense, todavía en Bellas Artes celebró sus 50 años de la iglesia, con el apoyo del gobierno. Y después de eso, como él vivía en Estados Unidos y la demanda se hizo en Estados Unidos, pues ahí es donde lo atrapan, lo llevan a juicio y todo este rollo. El siguiente engendro del mal, pues es tipejo, ¿no? Y ahora, ¿cómo empezó? Les digo, así empecé a ver yo ese documental en Netflix, pero lo que no dijeron es que las declaraciones en contra de esta organización estuvieron desde muchos años atrás. Y según la historia, dicen que el 26 de diciembre de 1942, Guadalupe Avelar, una joven de 13 años, fíjense, 1942, estamos hablando del mendigo viejito que inauguró esto. Una joven de 13 años acusó a Eusebio, que es el abuelo, Joaquín González, de abusar de ella y luego amenazarla. Según Jorge Erdelí y Lourdes Argüelles, Avelar tuvo un hijo, Abel Joaquín Avelar, así le puso, quien el viejillo Joaquín González más tarde reconoció y registró como tal. Fíjense, luego de la muerte de Joaquín, del viejillo, Abel Joaquín, el hijo, huyó del grupo de la iglesia, sintiéndose amenazado. O sea, esta gente en el grupo de la iglesia, pues obviamente siempre que hay este tipo de sectas, pues también tiene gente que los cuida. Y pues también hay gente que está tan lavada del cerebro o tan beneficiada también económicamente, pues que es capaz de muchas cosas con tal de que no le hagan nada pues a sus patrones, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Usted qué opina? En 1997 y 98, Moisés Padilla, joven miembro de La Luz del Mundo, fue entrevistado por varios antropólogos y psicólogos de América Latina, entre otros testimonios de una descripción detallada de una ocasión en la que, siendo menor de edad, estoy hablando de un hombre, fue drogado y víctima de abuso por parte de Samuel, o sea, el padre. La siguiente generación, ¿no? Ya hablamos de una del abuelillo y ahora vamos con el Samuel. El Samuel abusó de este muchacho. Poco después, según Los Angeles Times, Padilla, este muchacho fue secuestrado y apuñalado 57 veces. Como ven, sí funciona como una secta delictiva, un grupo delictivo. Así funcionan también ellos. En 1997, un grupo de mujeres presentó acusaciones de haber sido abusadas por Joaquín, o sea, el padre, después de iniciar una investigación formal por medio del Departamento de Estado sobre Libertad Religiosa y la Fiscalía Estatal. Las autoridades mexicanas afirmaron que debido a que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, para un reporte inicial era improbable que el caso se llevara a juicio en México, como ven. O sea que, como siempre, las leyes mexicanas vienen valiendo puro gorro. Los investigadores concluyeron que los recursos y nexos políticos explican la impunidad de los abusos y la violación de los derechos humanos que han ocurrido dentro de la organización. Ese mismo año, la iglesia fue acusada en la televisión mexicana, por cierto, fue TV Azteca, por varios testimonios de abuso por parte de las mujeres pertenecientes a ella. Tales acusaciones fueron presentadas por el Instituto Cristiano de México de Anticultos, que exigió la revocación del reconocimiento de La Luz del Mundo como iglesia, pero que no le han hecho ni cosquillas, quiero que sepan. El 4 de junio del 2019, el actual líder de la iglesia, Nazón, fue detenido en los Estados Unidos de América y confesó sus abusos infantiles, tráfico de personas, porno infantil, entre otros delitos, y se encuentra en prisión condenado a 16 años y 8 meses. Solo
solo 16 años le dieron a este hijo de nadie. 16 años, y fue porque precisamente de eso se trata la serie, en que hablan, fueron 5 mujeres nada más las que declararon en contra, específicamente de este tipejo, del Nazón. Pues porque el otro ya había muerto, ya para qué, pero hablaron de todos modos. Hubo mujeres que hablaron y que dijeron que estos tipos desde el abuelo hacían, pues en la iglesia había coros y resulta que pues tenían a niñas, adolescentes ahí, y cuando a estos tipos se le antojaba, las mandaba a llamar y les decía que iban a ser bendecidas, y resulta que pues ellas muy emocionadas, pensando en que su casi Dios, o Dios, porque así le llamaban, pues qué podían hacer por él. Y quiero que sepan aquí que es muy importante lo que les voy a contar, porque esto fue años y imagínense, más de 50 años con esta organización, y resulta pues que pues se fueron dando pues como niveles para satisfacer estos puercos, y obviamente como este tipo de engendros pues agarran a sus burros o a sus mulas, ¿no? Como lo hace el crimen organizado, este tipo de mujeres que ya les lavaron el cerebro, y entonces pues ya trabajan para ellos para traerles a las muchachitas. Aquí voy a hacer esta puntualización importante, porque esa mujer o esas mujeres que tuvieron, porque no nada más era una, las que le llevaban a las muchachitas diciéndoles que iban a ser bendecidas y se las llevaban al cuarto, estas mujeres pues también fueron igual llevadas por otras mujeres, ¿no? Entonces quiero que sepan que para que se diera un delito hacia este tipo fue necesario que una de ellas, de estas mujeres que llevaban a las adolescentes, fue necesario que una de ellas declarara en contra. ¿Y qué fue lo que hizo? Y ella se declaró culpable, ella aceptó su culpa, y esto fue muy importante para poderle dar un castigo a este tipo, porque como era primera mano, era el primer testigo y les platicó todo lo que él tenía, porque grababa videos, tomaba fotografías y les dijo dónde estaba todo. Entonces fue, o sea, tuvieron todas las pruebas y nada más le dieron 16 años al tipejo. O sea, realmente no fue nada a lo que les hizo pues este tipo. ¿Y por qué las demás no dijeron nada? Realmente, aparte del machismo que tienen en su cabeza, pues todas las creencias que pues sí, se creen que Dios era un favor de Dios, y les digo que hay gente que sigue esperando que salga este engendro de la cárcel para seguir adorándolo. Estas mujeres que llegaron a hacer esas denuncias, su familia las rechazó, su padre, su madre, toda su familia la rechazaron, o sea, diciendo que cómo era posible, que ella era una pues como un nada a comparación del Dios de este tipo engendro. Entonces pues no nada más sus padres, sino toda la comunidad la rechazó, y pues precisamente las otras que no se han quitado la vida, pues ellas mismas dicen que a lo mejor porque tenían pues un apoyo en su marido, en su familia, que ellas ya habían hecho, y sus hijos, pero pues la otra señora pues realmente tal vez ella ya no tenía, o llegó a una depresión muy grande que fue que la hizo tomar esa decisión. Pero este tipo, con los mejores abogados en Estados Unidos, y con todo el dinero que tenía, aún que en Estados Unidos le congelaron muchísimas cuentas, porque obviamente también está acusado de lavado de dinero, porque realmente las cantidades de dinero que tiene este tipo son inmensas, y con los abogados que manejaba, pues él decidió hacer un acuerdo, declararse culpable, y al declararse culpable es como ayudar a la autoridad, y pues de esa manera pues le dan menos años de cárcel. Como ven, hay una declaración en ese documental donde una de ellas le dice todo lo que piensa de él, que cómo era posible que haya abusado de su inocencia, que la haya engañado, y bueno, lloró ante el juez, tanto que el juez le dijo que debería de sentir vergüenza a sus padres por haberla rechazado, porque realmente ella era una víctima, ¿no? Ella
ella y las demás, y que el tipejo se dirigió al Nazón y le dijo: tú eres un abusador, ¿no? Infantil, pero no, a mí me tienen amarrado de manos, porque por los acuerdos de los abogados no te puedo dar cadena perpetua. O sea, realmente es algo muy injusto, porque ellas mismas lo platican. Fueron generaciones y generaciones de abusos a mujeres y a hombres en esa organización. Sin embargo, muchos no quieren hablar porque precisamente les va a pasar. El que habla a veces es el que destierran, en vez de que acusen y que destierren al maldito depredador. ¿Usted qué piensa? La verdad es que son historias injustas y me da mucho coraje, pero pues así es lo que está sucediendo en este caso. Esta mujer, que la que llevaba, no nada más era ella, eran varias las que le llevaban a las adolescentes al tipejo, o a las 3 generaciones. Hubo varias, pero solo una fue la que aceptó lo que hizo, y la metieron a la cárcel a esta mujer. Las demás, las que sí pudieron declarar, pues dijeron que no debería de estar en la cárcel porque ella también fue víctima, ¿no? Pero era necesario que ella se declarara culpable, porque solo así iba a ser más acelerado el proceso para culpar al maldito depredador. Con la declaración de ella. Y quiero que sepan que esto es importante, que luego se me va la onda, pero esto es importante porque en el caso de Gloria Trevi, vamos al de Gloria Trevi. En el caso de Gloria Trevi no quiere aceptar, ni ninguna quiere aceptar que ellas le llevaban a las chavitas al asqueroso de Sergio Andrade. Y no lo quieren aceptar precisamente por este antecedente que tiene. Pero, pues yo creo que Gloria o Mari, pues deberían de hacerse fuertes y decir, bueno, sí, porque precisamente fue lo que hizo esta mujer. O sea, realmente sí son víctimas, sí, pero sí hay delito. Y tal vez no lo han dicho como deben de decirlo, pero sí hay delito. Aunque seas parte de víctima, pero cometiste un delito. Entonces, sí, Gloria Trevi, sí, Mari Boquitas y todas las que hayan hecho eso, sí cometieron un delito al llevar a otra persona al depredador. Entonces, ahí está comprobado en este caso. A la muchacha la meten a la cárcel. Claro que ella no estaba condenada a los 16 años que le dieron al estúpido depredador. A ella le dieron 4 años de cárcel y pero salió después bajo fianza. Entonces, pues realmente yo creo que Gloria, Mari o las que sean o la que haya sido, podrían de alguna manera hacer una negociación como lo hizo esta mujer, pero sí aceptar pues sus culpas, ¿no? Porque ella entendió que solo así podía ayudarse a ella misma y a las mujeres, ¿no? Y pues razonando, ellas dicen, imagínense cuántas generaciones y miles de mujeres que fueron abusadas por estos tipos que no quieren hablar, ¿no? Es muy triste eso. Precisamente a estas niñas que utilizaban, dicen que eran muchas, que eran grupos que tenían en Guadalajara, en Estados Unidos. Decían ellas que ellas veían grupos de como de 10, 15, pues adolescentes que tenía su servicio. Imagínense a los tipos, a los mendigos puercos, los bañaban, los talqueaban, o sea, no se podía caer ni el sudor. Tipo las tenían como esclavas. Y pues ellas estaban pues muy contentas al servicio porque pues obviamente ellas creían que le estaban dando un servicio a Dios. Imagínense hasta dónde cae este tipo de cosas. Yo entiendo que puede haber mucha necesidad en la fe, pero de verdad yo siempre he entendido que Dios está en todas partes. No precisamente tienes que ir a besarle la mano a un papa, a un sacerdote, a otro simple ser humano que es como yo, ¿no? Yo creo que la fe la tienes dentro. Si realmente quieres tener ese corazón y que Dios esté en ti, que tengas la paz, de verdad sé una persona buena, ayuda a los demás, porque realmente al ayudar a otro ser humano es como si le estuvieras ayudando a Dios. Eso, si pones en tu pensamiento, yo creo que puedes lograr mucho más cosas que meterte para que alguien te diga que es Dios y que Él es el intercesor entre Dios y que solamente así te vas a salvar. Esas cosas ya deberían de pasar a otra cosa. Ya estamos en otro nivel. Por favor, trata de ser buena con el mundo, con los animales, con todo ser vivo.
vivo y vas a ver que estás sirviendo a Dios. Eso es realmente servir a Dios, no estar dentro de una secta o de una organización donde precisamente, ¿dónde estaba la lógica de esta gente al querer hacer ese tipo? Porque es un pecado, realmente es un pecado. Eso que las obligaron a hacer es un pecado. Entonces no entiendo cómo no les hacía cortocircuito ese tipo de cosas, porque este tipo las casaba o los casaba en la organización con quien él quería. A veces ni siquiera se conocían y después las mandaba a llamar ya casadas si él quería. No desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿dónde está? Si sabes la fe, si sabes la iglesia, ¿cómo es posible que cayeran en tantos pecados que no los permite, que lo dice en la Biblia? Entonces no entiendo, hay tantos vacíos en un ser humano. Entonces tienes que ser parte de una borregada porque realmente no estás siguiendo una fe, no estás siguiendo una Biblia, porque estás en contra de los mismos mandamientos, de lo que te dice la Biblia. Entonces no entiendo por qué siguen creyendo en esa gente, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero la verdad es que eso a mí me saca de mis casillas. Pues entonces así fue lo de esta señora. Ya se llamaba Karen León, es a la que le dedicaron precisamente este documental, y pues se quita la vida desafortunadamente. Imagínense. ¿Qué les pareció esta historia? O sea, los tipos llegaron al máximo nivel de perversión. Este tipo, el último tipo, llegó a las perversiones, que tienen en pantalla, llegó a perversiones muy grandes, mucho. O sea, ya era Calígula el tipo. Imagínense. O sea, de verdad, como dijo el juez, a las madres y los padres de todas las víctimas, a las madres que vivieron ese momento, ni siquiera sí apoyan a sus hijos, a sus hijas. No, de verdad, qué vergüenza que por un tipo que ni conoces le des la espalda a tu propia hija e hijo. De verdad, qué vergüenza. Porque no nada más está a la luz del mundo, hay muchos todavía, mucha gente que sigue atrayendo por la salvación. De verdad, te cuesta mucho ayudar al ser vivo, pero sí vas y le besas las patas a un desconocido. Ay, por Dios. Pero bueno, amigas, al principio nos reímos bastante, pues espero que les sea entretenida la plática. Después les traeré. No debemos de quitarnos de la mente que estos existen y que deberíamos de difusionar, que esto sea grande para que la gente se dé cuenta, que lo vea, que lo escuche. Por favor, traten de escucharlo. Compártalo, amigas, por favor, si pueden. Pues ya, vámonos. Que tengan una bonita noche. Regálame un like antes de que te vayas. Muchas gracias por acompañarme. A todos los que me vean en repetición, muchas gracias. Yo sé que ya me regalaron el like, pero si no, regálame uno, que es gratis, porfa. Esto fue Radio Corazón. Adiós. Coman frutas y verduras.